Hola, soy Diego Sebastián Presa Garza. Esta lectura corresponde a la sesión número 4 del segundo texto. El título es Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Hay dos ideas principales. La primera es unir y buscar la paz entre religiones, y la segunda es buscar vínculos con las religiones no cristianas. Mi pregunta pertinente es: ¿qué pasa si no hay un trato equivalente entre dos religiones distintas? Continuando con el resumen, en el proemio nos dicen que en esta época en donde el género humano se une cada vez más, la Iglesia considera con atención en qué consiste su relación con respecto a religiones no cristianas, en su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los pueblos. Según la Iglesia, todos los pueblos forman una comunidad, por lo tanto, tienen un mismo origen, pues Dios hizo habitar a todo el género humano y tiene un fin último que es Dios. Además, cuya providencia, manifestación de bondad y designio de salvación se extienden a todos. Los hombres esperamos de las diversas religiones la respuesta a los enigmas, como qué es el hombre, cuál es el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, etc. Ahora, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, los diversos pueblos encuentran una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que está en las cosas, en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también en el reconocimiento de la suma divinidad. Esta percepción penetra toda su vida con un sentido religioso, por lo que las religiones se esfuerzan por responder dichos problemas con nociones precisas y con un lenguaje más elaborado. Un ejemplo de esto es el hinduismo, que investiga el misterio divino y lo expresa con mitos y con la filosofía. Otro ejemplo es el budismo, que reconoce la insuficiencia radical de este mundo y enseña el camino para llegar a la perfecta liberación. Así, las demás religiones se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano. En cambio, la Iglesia Católica no rechaza las demás opiniones e ideas. De hecho, considera con respeto los modos de obrar y de pensar, pero tiene la obligación de anunciar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, la religión del Islam. La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María y a veces también le invocan devotamente. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando el pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social. Por otro lado, la religión judía, investigando el misterio de la Iglesia, se recuerda los vínculos con el que el pueblo del Nuevo Testamento está unido a la raza de Abraham. De hecho, la Iglesia de Cristo reconoce los comienzos de su fe que están en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. Por esto, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo. Pero la Iglesia tiene siempre ante sus ojos la palabra del apóstol Pablo sobre sus hermanos, hijos de la Virgen María. Ellos recuerdan que los apóstoles y fundamentos de la Iglesia nacieron en el pueblo judío. De hecho, dice la Sagrada Escritura que gran parte de los judíos no acepta el Evangelio, pero no obstante, según el apóstol, los judíos son muy amados por Dios. Como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, el Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el aprecio mutuo entre ellos. Y aunque los judíos reclaman la muerte de Cristo, no se ha de enseñar a los demás, a los judíos, como reprochados de Dios. Por los demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y muerte por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo de amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Ahora, la fraternidad universal excluye toda discriminación. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están unidos. Por esto, se elimina el fundamento que introduce la discriminación entre los hombres. Por consiguiente, la Iglesia reprueba como ajena el Espíritu de Cristo cualquier discriminación. Por esto, el Sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que,
si es posible, en cuanto de ellos dependa, tengan paz con todos los hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Muchas gracias y hasta luego.